Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan en este programa en la página SMI Reforma El Salvador. Estamos transmitiendo los consejos de mayordomía cristiana. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la mayordomía que debemos de ser cada uno de nosotros como un mayordomo. Somos un administrador de las cosas de Dios, de las bendiciones que Él nos da. Así que es muy importante poder conocer cuál es nuestra labor en este tema acerca de la mayordomía cristiana. Antes, los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de dirigirnos a ti a través de esta oración y poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, estos temas que son de mucha importancia para poder ser un buen mayordomo de los bienes y de todas las bendiciones que tú nos das. Sabemos que tienen un propósito de poder colaborar en tu obra. Bendice, Señor, este programa. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan, Señor, esta página. Que tu palabra sea de mucha bendición y como una semilla para que produzca frutos para una vida eterna. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este tema. Hoy se titula Mayordomía Cristiana. Necesitamos comprender que como cristianos somos un mayordomo. Ahora la pregunta, nuevamente la repetimos, ¿qué es la mayordomía cristiana? Así que podemos analizar tres respuestas. Una de las respuestas ante esta pregunta, ¿qué es la mayordomía cristiana? Podemos pensar que es la buena y responsable administración de las cosas de Dios, que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. También la mayordomía cristiana es la obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo el control de lo que Dios nos ha confiado. Y número tres, podemos pensar también que la mayordomía cristiana es la consagración de nuestra propia vida, de nuestras posesiones al servicio de nuestro Dios. Debemos de comprender que Dios es el dueño de todo. Eso lo dice en su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 24, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Así que qué interesante, hermanos, es pensar en esta declaración. Cuando sabemos que Dios es el dueño de todo, debemos de pensar que nuestro papel en este caso es que solamente somos un mayordomo de todo, porque todo es de Dios. Dios como creador y como el Señor de toda la tierra, Él tiene derecho sobre ella y sobre todo lo que la misma contiene y sobre todos sus habitantes. Ahora, la pregunta que debemos de hacer, ¿de qué somos dueños nosotros? Pensemos en eso. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que somos dueños de algo? ¿Pero de qué somos dueños? ¿Quién determina el uso de los bienes? Pero primero pensemos cómo fue la obra pues, de la creación para reconocer a Dios como creador y como dueño de todo. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 27 hasta el 28, dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y hizo juzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que es importante reconocer que Dios como dueño, porque Él es el creador de todo lo que existe. Nosotros conocemos la historia de la creación, qué es lo que hizo Dios el primer día, el segundo día, y vemos el tercero, el cuarto, el quinto, y cuando llegamos al sexto día, vemos que Dios hace, dice, al hombre a su imagen. Hace también pues a la mujer. Y Dios bendice, ¿verdad?, a la pareja y los pone como los líderes o como los administradores de todo lo que había en la tierra. Dios le dijo pues a Adán, primero con la bendición le dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Y la parte importante que estamos analizando es cuando les dice: hizo juzgarla y señorear en los peces del mar. ¿En qué más iba a señorear? En las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Adán fue el primer
mayordomo, fue un administrador de toda la creación de Dios. Dios es el dueño de todo, decía el libro de los Salmos. Ahora, Adán era un administrador que iba a hacer la función de dirigir toda la creación, de cuidar pues el Edén. Así que es importante conocer que ese principio desde Adán para acá, nosotros, ¿de qué somos dueños? Decíamos la pregunta. Pues de nada. Todo lo que tenemos es bendición de Dios, pero para que la usemos como un mayordomo, para dirigir todas las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, las bases de la mayordomía. Dicen en Primera de Crónicas, el capítulo 29, el versículo del 11 hasta el versículo 14. Aquí encontramos esta declaración del rey David. Él decía: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, decía el salmista. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El 14, ¿por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Así que, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Declaración del salmista, las bases de la mayordomía. Decíamos al principio que de Jehová es la tierra, todo lo que contiene la tierra. ¿Por qué? En Génesis también explicaba que Dios es el creador de todo y puso a Adán como un mayordomo sobre la tierra y sobre toda la creación. Y ahora el rey David reconoce y él dice: tuya es Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Así que es importante, ¿verdad?, que mediante el contacto personal con Dios, David había aceptado la grandeza, ¿verdad?, la gloria del cielo y la absoluta indignidad e insignificancia completa, ¿verdad?, del ser humano. Así que él, con humildad, él le daba la alabanza al Señor y lo reconocía como el dueño de todo. Él también decía en el versículo 14: ¿quién soy yo?, ¿verdad? David reconoció su propia indignidad y la absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios. Porque ¿qué le podía ofrecer el hombre a Dios? Él mismo dijo: si todas las cosas son tuyas. Y él decía: de lo recibido de tu mano, pues eso es lo que te damos. ¿Qué más le podemos dar a Dios? Simplemente estamos devolviendo de lo que Él nos da, porque todas las cosas son de Dios. Todo le pertenece a Dios y debemos de aceptar que nosotros solamente somos un administrador, un mayordomo de los bienes del Señor. Así que Dios nos ha entregado todo para administrarlos. Dice en el libro de Romanos 14, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que es importante, hermanos, poder analizarlo. Claro, este tema de este versículo, cuando lo usamos en este tema, sabemos que somos un administrador. También lo podemos aplicar en otra área, ¿verdad?, de la vida espiritual. Pero dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Como mayordomo que somos, tenemos que darle la cuenta pues solamente a nuestro Creador. En asuntos de conciencia y de mayordomía, cada persona es responsable ante Dios y solo ante Él. Es derecho pues del dueño pedir cuenta de aquello que le pertenece. Por lo tanto, todos daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y en el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que como mayordomos, ¿qué podemos hacer y que Dios no se dé cuenta? Cuando hablamos de un mayordomo terrenal, ¿verdad? Ante un dueño terrenal, claro que también es un mayordomo, pero terrenalmente alguien se siente el dueño de algo y él tiene un mayordomo. Ese mayordomo puede hacer algo sin que el dueño se dé cuenta, pero ante el verdadero dueño de todas las cosas, ¿qué podemos hacer? El libro de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros analicemos, pensemos que Dios es el dueño de todo. Simplemente nosotros somos un mayordomo. Y es algo que Dios en su momento nos va a pedir cuenta de cómo lo utilizamos. Qué bien pudimos hacer. Recordamos en los temas anteriores que hablamos acerca de un hombre que tuvo una gran cosecha y Dios se le había dado, pero el propósito era para que él sirviera como mayordomo de las necesidades del pobre, ¿verdad? De la viuda, que oraban a Dios y Dios escuchó la oración de ellos, pero utilizó a ese hombre como un mayordomo y él no hizo la voluntad del Señor. Así que nosotros somos un mayordomo. Necesitamos reconocer eso. Pensemos en esto, lo que dice el salmista. Salmos capítulo 8, el versículo 3 hasta el versículo 6. El salmista mira la creación de Dios y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Así que al escribir este salmo, David, ¿verdad?, se inspiró en la contemplación del cielo. Él miraba las estrellas que brillaban. Claro, en las noches es la mejor vista para ver cómo brillan pues, las estrellas. Es un gran espectáculo de poder ver toda la creación de Dios. Y David hace mención acerca de la creación de Adán, porque él dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Así fue creado Adán, ¿verdad? Un poco menor que los ángeles, porque Adán había sido creado a la imagen de Dios. Le dice el Salmo, lo coronaste de gloria y de honra, haciendo énfasis en la administración que Dios le había confiado a la primera pareja. Por eso dice, lo hiciste señorear, porque él era el administrador de todos lo que Dios había creado. Ahora pensemos, el cristiano es un mayordomo. Un mayordomo que es un administrador de los bienes de otro. Y su propósito del mayordomo es enriquecer al dueño de todas las cosas que tiene bajo su responsabilidad. Por eso dice 1 Corintios 4, el versículo 2. El apóstol Pablo escribe siendo inspirado por Dios y él dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es importante, hermano. Dios quiere, ¿verdad?, administradores, pero administradores hay de todas las áreas. Hay administradores fieles y hay administradores infieles. Pero Pablo dice que se requiere de los administradores, que todos, ¿verdad?, que cada uno, todos nosotros como cristianos somos un administrador, somos un mayordomo, pero Dios quiere que todos, dice, seamos hallados fieles. Cuando hablamos de fiel, podemos pensar en un sinónimo digno de confianza. La cualidad de ser digno de confianza es una de las más valiosas que puede poseer un hombre. Esa expresión, ¿verdad? Este sí es digno de confianza. ¿Por qué? Porque se ganó ese título. Dios estima, ¿verdad?, a alguien fiel en gran manera. Fracasar en ese sentido significa no alcanzar la vida eterna. Solo recibirán una heredad en la tierra nueva, aquellos en quienes Dios pueda confiar todas las circunstancias, demostrando que somos fieles mayordomos.
Así que nuestro propósito sería glorificar a Dios en todos los detalles de nuestra vida. Eso es importante, que lo debemos de analizar. Dice un párrafo, hermanos, de un testimonio que es Testimonios 9, la página 246, analizando este párrafo. Dice así el versículo de que decía el apóstol Pablo, que se requiere que los administradores todos sean hallados fieles. Dice el párrafo del testimonio, un mayordomo se identifica con su señor, acepta las responsabilidades del mayordomo y debe obrar en el lugar de su señor, haciendo lo que haría si estuviera presente. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. La posición de mayordomo implica dignidad porque su señor confía en él. Si obra con egoísmo en algún sentido y se aprovecha de los beneficios obtenidos al negociar con los bienes de su señor, ha falseado la confianza depositada en él. Así que un mayordomo debe de ocupar el puesto de su señor. El mayordomo se va. Los ejemplos que encontramos en la Biblia, cuando un dueño, ¿verdad?, de algo deja los bienes en sus mayordomos, él se va. Cuando regresa necesita hacer las cuentas con él a ver si hay una ganancia. Así que el mayordomo fiel, aquel mayordomo que el Señor quiere, debe de identificarse con su Señor, aceptar esa responsabilidad y obrar como que su Señor estuviera presente. Porque todos los intereses de un mayordomo fiel son como los de su Señor. Y ser colocado un mayordomo, eso implica, ¿verdad?, confianza. Porque el Señor que lo puso como mayordomo tiene que confiar en él. Así que obrar de una manera contraria puede perder, ¿verdad?, toda la confianza depositada en él, según este párrafo del testimonio. Ahora, como mayordomo, eso ya lo comprendimos, somos un mayordomo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la soberanía de Dios. Dios, pues, como dueño de todo, recordamos Salmo 24:1 cuando decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo es del Señor, todo lo ha creado el Señor y todo le pertenece a él. Por eso Ageo, en el libro de Ageo, capítulo 2, el versículo 8, dice la palabra de Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que es importante, ¿verdad? Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Así que Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios lo creó y se lo concede al ser humano para que lo administre, para que demuestre ante su Señor, cuando le pida cuentas, que ha sido un mayordomo fiel. Así que Dios no necesita, cuando analizamos este versículo, mía es la plata, y hay unos párrafos, ¿verdad?, que del Espíritu de Profecía que nos mencionan que Dios no necesita, ¿verdad?, que el hombre que le dé dinero, ¿verdad?, o le dé ofrendas, sino que simplemente Él lo hace para analizar nuestra fidelidad como mayordomo. Así que necesitamos aprender esa lección, ¿verdad? Dios no puede bendecir a los que no le dan lo que se necesita para el avance de su obra. Hasta ahora no hay una diferencia del que le sirve a Dios y no le sirve, pero en el libro de Malaquías dice que va a llegar el día, va a haber una diferencia de aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hasta este momento Dios nos da sus bendiciones a todos, pero necesitamos ser fieles mayordomos para en el momento de pedir cuentas podamos estar entre el grupo que un día lo ha de ver para una vida eterna. Así que reconocer que no es la soberanía de Dios como un cristiano mayordomo. Dice 1 Corintios 6:20, ¿cómo reconocemos la soberanía de Dios? Dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya son de Dios. Así que es interesante, hermanos, pensar cómo Dios, como creador de todo lo que existe, analizábamos en Génesis que Dios creó todo, en el primer capítulo, cómo Dios hizo una cosa, hizo la otra. Él la ordenó y puso a Adán como un administrador de toda la creación. Ahora el ser humano cae en pecado y Dios, a pesar de ser el dueño, nuevamente lo compra, le pone un precio, ¿verdad?, al ser humano, porque dice, porque habéis sido comprados por precio.
El apóstol Pedro dice que ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, es interesante que analicemos que el ser humano, al caer en pecado, hubo una separación, hubo un gran abismo entre Dios y el ser humano, pero Jesús vino a unir la comunicación del ser humano con Dios. Y ese es el precio. Cuando dice, habéis sido comprados por precio. Cuando reconozcamos eso, de que a pesar de que Dios es el dueño de todo, pero Él compró por un precio elevado al ser humano, cuando comprendamos eso, dice el consejo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Dios le asigna al ser humano un precio demasiado, ¿verdad?, elevado al dar la sangre de su Hijo para comprar la redención. Pensemos en Adán antes del pecado, el valor que podía tener antes del pecado cuando era a imagen de Dios, en su figura perfecta. Pero Adán cae en pecado, el valor se degradó, pero Cristo nuevamente compra la redención del ser humano y ahora el precio del ser humano se eleva. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús, cuando glorificamos a Dios, cuando lo reconocemos como nuestro Dios y como el dueño de todas las cosas. Porque eso es importante comprender, que vamos a dar cuenta, ¿verdad?, ante Dios de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la soberanía de Dios, aún con nuestra familia? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, el versículo 4 dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Eso es lo que dice el Señor. Todo, ¿verdad? Todas las almas son mías. No pensemos que solo uno, ¿verdad? Otro. El Señor dice todos, porque al pagar el precio por la redención del ser humano, se pagó para todos. Ahora, ¿quién se va a salvar? Es el que crea, ¿verdad?, en ese precio que se pagó, que fue la sangre de Jesús, que se someta a ser un buen mayordomo de aquellos que son hallados fieles para poder estar con Él un día y verlo para una vida eterna. Ahora, como Dios como mayordomo, Dios reconoce, ¿verdad?, al ser humano como un mayordomo. Y en Génesis capítulo 2, el versículo 16, podemos analizar que Dios pone límites también. Génesis 2:16, el versículo 17, dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, hermano, es interesante pensar en esta declaración. Dios puso al hombre como un mayordomo, pero también le puso un límite. Dios le dijo, pueden comer de todo. Analicemos un jardín precioso. Y Dios puso ahí a la primera pareja. Dice, coman de todo lo que hay. Ustedes son los que dirigen aquí. Ustedes son los que administran. Pero el límite que le puso es de que había un árbol, que la Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, no comerás. Y había una sentencia, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, hermanos, es interesante pensar en ese árbol. En sí, el fruto era inofensivo, pero la orden era clara, que de ese árbol no debían de comer. Adán no podía decir, Señor, pero yo elegí este otro. Tú me dijiste este, pero yo elegí el otro para no comer. No era así. La orden fue clara y directa. De este árbol que está en medio, se entiende que hasta se lo señaló. De este árbol no comerás. Así que el fruto en sí, no sabemos qué fruto era. Hay personas que mencionan que era una manzana, pero no sabemos el tipo de fruto. Lo que sí sabemos es de que el fruto no poseía ningún veneno, sino que simplemente era para demostrar la lealtad, para demostrar la fidelidad de Adán para con su dueño, ¿verdad? Para Dios. Él como administrador también tenía un límite de no tocar lo que a Dios le pertenecía. Y hay un párrafo en Consejo sobre la mayordomía cristiana en el capítulo 12 que dice, en el pasaje mencionado se establece un principio que se advierte en todos los tratos de Dios con el hombre.
El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Los rodeó con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que los reconocieran como el poseedor de todas las cosas. Hizo crecer en el huerto todo árbol agradable a los ojos o bueno para comer, pero se reservó uno entre todos ellos. Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás, pero de ese árbol especial, dijo Dios, no comerás. Eso constituía la prueba de su gratitud y lealtad a Dios. Así que, hermanos, es muy interesante esta declaración, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía en Mayordomía Cristiana, el capítulo 12. Se repite, ¿verdad?, la historia donde se comprueba que ese árbol simplemente consistía en una prueba de gratitud a Dios y de lealtad a Dios. Así que Eva fue engañada, Adán no fue engañado, sino que él tomó la decisión de desobedecer la orden de Dios como creador de todo lo que existe. Y él como mayordomo falló en este punto. Así que es importante, ¿verdad?, reconocer que nosotros somos un mayordomo que también tenemos un límite. Ahora, como mayordomos, tenemos que reconocer nuestra condición. Dios nos prueba de una o de otra manera. En el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3, el versículo del 8 al 10, también debemos de pensar de que si somos un mayordomo de todos los bienes, y Malaquías 3, el versículo 8, hace una pregunta. La pregunta que hace, ¿robará el hombre a Dios? Y la declaración, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El versículo 9 hay una sentencia porque dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, es interesante como un cristiano mayordomo reconoce su condición, reconoce cuál es su posición. Y la pregunta, ¿verdad?, que hace Malaquías, ¿robará, verdad, el hombre a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no podemos comprender que es posible robar a Dios? ¿En qué? Dice, ¿verdad?, en la declaración bíblica, en los diezmos, dice, y las ofrendas. Otra versión dice, en diezmos y primicias. Bueno, todo está establecido ya por Dios en su palabra, en un porcentaje. Y eso es muy interesante, analizar que Dios es tan justo que no pide una cantidad o una cuota específica igual para todos, sino que Él lo declara en un porcentaje, como dice el libro de Deuteronomio 16, 17, que cada uno va a dar conforme lo que haya recibido de parte del Señor. Así que Dios es tan justo en esta parte también. Pero debo de pensar que como mayordomos, cuando reconocemos nuestra condición, necesitamos analizar, ¿verdad?, que son nuestras obligaciones para el dueño de todo, reconocerlo, como decía el salmista. El salmista decía en el libro de Crónicas, las primeras citas que mirábamos, de que él decía que nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? Él decía, si todas las cosas son tuyas. Y el versículo 14 decía, de lo recibido de tu mano, pues de eso te damos. Simplemente lo que estamos haciendo es devolver lo que a Dios le pertenece. Él nos da todo. Como Adán, que le dio todo, le dijo, de todo puedes comer, menos de este, porque se reservó un árbol. Ahora también para nosotros. Dios nos da todo, todas sus bendiciones, de acuerdo a nuestra capacidad. Pero de eso tenemos que demostrar nuestra lealtad a Dios en diezmo, ¿verdad?, primicias, en las ofrendas. En los diezmos hay una cantidad específica, que es un 10%. En las primicias es un 5%. Y en las ofrendas son voluntarias. Dios las dejó libre para que cada quien demostrara su gratitud a Dios con las ofrendas. Así que la ofrenda no hay una cantidad específica, sino depende la gratitud del corazón del ser humano. Ahora, cuando habla de maldición, la maldición es algo que viene de manera automática, porque la maldición sigue
a la desobediencia. Así como la bendición sigue a la obediencia. No hay un terreno neutral. La conducta de un hombre se analiza si es correcta o es incorrecta. Y Dios es equitativo en su retribución. Depende de nuestra labor como mayordomo de lo recibido de las manos de Dios. Dice un párrafo de Mayordomía Cristiana, el capítulo 13, dice, la mente, el corazón, la voluntad y los afectos pertenecen a Dios. Y el dinero que poseemos es del Señor. Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es el magnánimo, dador de todo el bien, y Él desea que el receptor reconozca la procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y el alma. Dios pide tan solo lo que es suyo. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. Cuando el corazón es privado de egoísmo y despierta a la realidad de la bondad y el amor de Dios, y es inducido a reconocer con entusiasmo sus requerimientos justos. Así que, hermanos, es muy importante. Según este párrafo, ¿verdad?, del Espíritu Profecía, todo le pertenece a Dios. Todo lo que poseemos viene de Dios. Aún nuestra mente, aún el corazón, aún la voluntad, aún los afectos, todo le pertenece a Dios. Y nosotros recibimos sus bienes, los disfrutamos, pero a Dios hay que darle la primera porción. Todo lo que a Él le corresponde. De esa forma demostramos que somos un buen mayordomo. Porque para eso puso al ser humano. Tiene que ser un buen administrador de los bienes, porque Dios es el dueño de todo. Ahora, si somos un mayordomo, tenemos que tratar, con la ayuda de Dios, de ser lo más fiel aún en las cosas más pequeñas. Como dice el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 16, el versículo 10 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el que es, y en lo que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que, hermano, es interesante, ¿verdad?, analizar esta declaración. Porque pensemos que un acto, un pensamiento, una moneda, unos gramos, ¿verdad?, o 5 minutos de nuestro tiempo, podemos poner una lista larga. Alguien puede decir, ¿qué son 5 minutos? ¿Qué es un gramo, verdad? Un gramo en lo que es infiel en su administración. ¿O qué son los pensamientos? O una moneda insignificante, ¿qué puede ser? Pero pensemos, de todo vamos a dar cuenta. Y aquel que es cuidadoso en los pequeños detalles, también lo será en las grandes responsabilidades. Así que Dios no le da al hombre algo grande hasta haberlo probado en las cosas pequeñas. Después lo asciende a lo que es grande cuando demuestra su fidelidad, empezando con las cosas pequeñas. Pongamos un ejemplo con el rey David. ¿Dónde probó Dios primero al rey David? Primero fue pastor de ovejas y él vio su administración como pastor en un detalle pequeño, con ovejas literales, y Dios dijo, bueno, él va a ser también mi pastor para mi pueblo. Así que David demostró que era fiel en una dirigencia de ovejas. Ahora Dios lo puso como rey para que también dirigiera a su pueblo. En eso es lo que dice el libro de Lucas. El que es fiel en las cosas pequeñas, también lo va a ser fiel en las más grandes. Pero aquel que en las cosas pequeñas es injusto, ¿cómo va a ser justo en las cosas grandes? Cuando la Biblia habla, el versículo 11, en las cosas verdaderas, es decir, en las riquezas espirituales, Cristo pues daba un consejo. Dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna.
Jesús había advertido, ¿verdad?, a sus oyentes poco antes en su ministerio en Perea de no amontonar tesoros, sino de ser ricos para Dios. Así que por eso dice la pregunta en el versículo 11, ¿quién os confiará lo verdadero si somos infieles en las cosas, ¿verdad?, de la vida? ¿Quién nos va a confiar las cosas verdaderas, hablando también aún en la vida espiritual, cuando somos injustos en todo, ¿verdad?, nuestras obras, en todo lo que hacemos? Necesitamos aprender a ser un buen administrador y fieles aún en los detalles pequeños. Mayordomía cristiana en el capítulo 23. Dice la palabra de Dios, como mayordomos de las mercedes de Dios, estamos manejando el dinero del Señor. Significa mucho, muchísimo para nosotros ser fortalecidos cada día por su abundante gracia, ser capacitados para comprender su voluntad, para ser hallados fieles en lo poco tanto como en lo mucho. Cuando esta sea nuestra experiencia, el servicio de Cristo será una realidad para nosotros. Dios no exige esto y debemos manifestar ante los ángeles y los hombres nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Deberíamos reflejar la benevolencia de Dios en términos de alabanza y obras de misericordia. Así que Dios, hermanos, nos ha hecho un mayordomo. De todas las mercedes, ¿verdad?, de Dios nosotros como mayordomo estamos manejando, ¿verdad?, el dinero del Señor. Necesitamos cada uno de nosotros, ¿verdad?, ser capacitados para comprender cuál es su voluntad y ser un buen administrador y ser hallado fiel aún en las cosas pequeñas para que Él nos pueda confiar las cosas más grandes o las verdaderas. Pero todo va de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Y aún encontramos eso? En una declaración del libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 14 hasta el versículo 19, encontramos esta declaración. Una de las parábolas de los talentos. El versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Así que, hermanos, qué importante, ¿verdad? Es una parábola que encontramos en el libro de Mateo. Jesús la ilustró para dar una enseñanza, porque Jesús tenía 2 propósitos. Primero, según la parábola, el dueño quería incrementar sus bienes. Número 2, el propósito, ¿verdad?, de la parábola era probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades. Del mismo modo, Cristo ha confiado la obra del Evangelio al ser humano, al hombre, a fin de hacer progresar su obra en esta tierra y preparar a sus siervos para llevar mayores responsabilidades. Así que este hombre de la parábola reparte sus bienes. A uno da 5, a otro da 2, a otro da 1. Pero él analizó, como dueño de todas las cosas, analizó la capacidad de cada siervo y él sabía cuál era su capacidad. Por eso a uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1. No le dio todos iguales, porque el Señor analiza al ser humano. Así también en nuestra vida, Dios nos analiza y Él ve cuál es nuestro desempeño. Él mira nuestra fidelidad, porque a los ojos de Dios, decía una de las citas que mirábamos anteriormente, todas las obras están abiertas ante sus ojos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, ¿qué podemos hacer a escondidas de Dios? Nosotros conocemos el desarrollo, ¿verdad?, de esta parábola. Dice, ¿verdad?, en los versículos posteriores a los que hemos visto, de que cuando llegó aquel hombre, porque el dueño llegó y ya se cuenta con ellos, llega el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que el siervo había demostrado que estaba capacitado para llevar una mayor responsabilidad, porque talentos, a él le dio 5 talentos y un talento eran talentos de plata que, que pesaba un talento de plata aproximadamente 34, ¿verdad? Kilogramos. Esto, ¿verdad? De acuerdo a la escala del sueldo que recibía un trabajador corriente, podía corresponder aproximadamente alrededor de 20 años de pago. Así que eso es en un talento literal, pero en un talento espiritual también representan los dones o los talentos que el Espíritu Santo da al ser humano. Pueden ser talentos naturales o talentos, ¿verdad?, espirituales que el Espíritu da para desarrollarnos también en su obra. Así que a otros dice que le dio 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me diste, he ganado otros 2. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí todo va bien, pero el que había recibido solo un talento le dijo a su Señor: yo sé, Señor, le dice, que tú eres un hombre duro, que tú eres un hombre que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo, decía este hombre, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Así que se lo entregó intacto. Así como le dio el talento, así lo estaba entregando. Respondiendo pues el Señor le dice: siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Así que, ¿cuál fue la sentencia? Quitarle, le dijo el Señor, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que esa expresión, siervo malo y negligente, muchas personas dotadas de grandes habilidades logran poco porque intentan poco. Así que el pretexto, ¿verdad?, de este siervo se convirtió en su condenación. Sus propios labios admitieron su culpa. Mayordomía Cristiana en el capítulo 24 dice: Dios ha confiado a los hombres talentos, un intelecto donde se originan las ideas, un corazón para que asienta en su trono, de su trono, los afectos que fluyan como bendiciones para otros, una conciencia que convenza de pecado. Cada uno ha recibido algo del Maestro y cada uno debe hacer su parte para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Así que, hermanos, son talentos naturales y talentos también espirituales. Pero Dios no se confía. Dios nos confía al ser humano como mayordomo, intelectos, un corazón que sienta, ¿verdad?, que sea el asiento de su trono, los afectos para que influyan como bendiciones para otros, una conciencia, ¿verdad?, que se convenza de que somos pecadores. Todo es dado por Dios. Toda la oportunidad que tenemos para un día verlo, para vida eterna, pues vienen de Dios. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Simplemente nuestro deber es ser buenos mayordomos, un buen administrador. Es triste ver a personas talentosas desaprovechando o haciendo mal uso de los dones. Pierden pues tiempo ante las actividades, ¿verdad?, terrenales o redes sociales, conversaciones triviales o en tiempos de ociosidad o en vicios, malos pensamientos y malos hábitos. Dios desea que todos usemos sabiamente los talentos que Él nos ha confiado mediante un servicio fiel a Él y a su prójimo. Así que debemos de pensar en esto. De todo vamos a dar cuenta. ¿Cómo queremos salir cuando hagamos cuentas con Dios? Si nos rendimos a sus pies,
Si nos entregamos nuestro corazón a Dios y nuestra voluntad al Señor, vamos a salir bien en nuestra mayordomía. Y si salimos bien, vamos a verlo para vida eterna. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra, pueda bendecir a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concede de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, para poder reconocer que tú sabes todas las cosas, que nunca podremos engañarte. Ayúdanos a pensar en las cuentas que tenemos que dar a ti, Señor. Ayúdanos a poder demostrar que somos buenos mayordomos. Aún en las cosas pequeñas que nos has confiado, ayúdanos a salir bien, Señor, ante ti, para un día que tú vengas, poderte ver para una vida eterna. Bendice este programa, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta página. Que sea de mucha bendición estos consejos. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. De esta manera hemos finalizado este programa con este tema de que el cristiano es un mayordomo. Lo esperamos en el próximo programa con un consejo más de mayordomía cristiana. Bendiciones para todos.